Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence les trae su espacio Estudios de la Biblia. Le agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan a través de la plataforma digital de estudiosdelabiblia.net y a través de la radioemisora Impacto 1490 AM y 103.7 FM. En el día de hoy, nuestro episodio número 27, y recuerdo que estamos todavía dentro del libro de los orígenes, el origen de la profecía, y seguimos con el tema de las promesas hechas a Abraham. Para esto, pues, les doy la bienvenida en el día de hoy a nuestro hermano y amigo David Elliot. Adelante, David. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Ángel. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Y como siempre decimos, si ustedes ven algo en que estamos equivocados, pues favor de decírnoslo, porque nosotros queremos decir la verdad y que sea basada en la Biblia. No queremos meternos en opiniones, sino que sea la palabra. Así que si decimos algo que aparenta ser opinión y no de la palabra de Dios, es bueno llamarlo la atención para que todos aprendamos. Semana pasada, al hablar nosotros de que Dios ha cumplido sus promesas a Abraham y que las promesas a Abraham, las más importantes, se cumplen en una forma espiritual. Alguien hizo una pregunta muy importante basada en Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la contestación rápida es, en ninguna manera. Sería bueno aclarar de lo que estamos hablando es que sí, Dios tenía un propósito para la nación de Israel. Ese propósito era traer al Mesías al mundo, para salvar al mundo. Y sí, el propósito físico de Israel ya se terminó. Pero eso quiere decir que Dios no ama a Israel. Queremos entrar en esto en más detalle más adelante, pero hacer la contestación corta y rápida. Podemos decir que el plan de Dios de salvación siempre tenía en mente traer al Mesías al mundo. Siempre Dios pensaba, antes de la fundación del mundo, dice en Efesios, el eterno propósito de Dios era de reunir a todas las cosas en Cristo. El plan para Israel era temporero. El plan para Israel era para traer al Mesías al mundo. Sería más o menos como, vamos a decir, como un salón de espera. Imagínese que hay un avión que le va a llevar a otro país, a otro lugar, pero hay una sala de espera. Pero en esa sala de espera solamente pueden entrar ciertas personas. Tiene privilegio. Eso era Israel. Dios escogió a Israel como una nación escogida, una nación especial, para que Jesús entrara al mundo por medio de esa nación. Pero ahora, ya que Cristo vino, hay que montarse en el avión. Hay que entrar en la iglesia. Y no es que Dios ha cerrado la puerta a Israel. No es que Dios no ama a Israel. De hecho, dice la palabra que el evangelio es para el judío primeramente y después al griego. Pero tanto el judío como el griego como el gentil tiene que entrar por la misma puerta. Tiene que entrar por Jesucristo. La salvación es por medio de Él. Ningún judío se va a salvar fuera de Cristo. No hay un plan de salvación separado. Eso es lo bonito de lo que nos enseña el libro de Romanos. Ahora, más adelante,
quizás no da tiempo hoy, quizás la semana que viene, pero vamos a entrar en Romanos 11, capítulo muy interesante y muy importante, y profundizar más en lo que dice ese capítulo y lo que no dice, porque definitivamente en ninguna manera queremos decir que Dios no ama a los judíos. Él los amó primero, pero ama a los gentiles también. Y por medio de los judíos quiso salvar a los gentiles, y por medio de los gentiles ahora quiere salvar a los judíos. Pero todos nos salvamos por medio de Cristo Jesús. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 11, versículo 1, como el Salmo de la Semana. En el Señor me refugio, dice David, y hace una pregunta. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Quiero hacer una introducción a este salmo, primeramente. Y David se vio forzado a huir para salvar su vida en varias ocasiones. Ser el rey ungido de Dios no lo hizo inmune a la injusticia y al odio de otros. Este salmo pudo haber sido escrito cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulos 18 hasta el 31. O durante los días de la rebelión de Absalón, su propio hijo. Segunda de Samuel, capítulos 15 al 18. En ambas ocasiones, David huyó, pero no porque todo se hubiera perdido, sino porque sabía que Dios tenía todo bajo su control. Él muy bien pudo pelear, defenderse, sin embargo, evitó los problemas y dificultades con sabiduría. No huyó de ellos por temor. David parece estar hablando a aquellos que le aconsejan huir de sus enemigos porque sus vidas están llenas de miedo, de temor. La fe de David es totalmente diferente y opuesta al miedo de sus consejeros. La fe en Dios nos ayuda a no perder la esperanza y a resistir el miedo. Los consejeros de David tenían miedo debido a que veían solo circunstancias aterradoras y los fundamentos estaban cayendo. David estaba seguro y optimista porque sabía que Dios era más grande que cualquier problema o dificultad que sus enemigos pudieran llevar en su contra. La palabra confiar da la idea de correr hacia la protección que alguien le brinda, como un niño a los brazos de su papá, como un niño a los brazos de su mamá. Confiar es sinónimo de abrigar, amparar, sentirse seguro, tener esperanza. Tener fe en Dios es tener la plena confianza de que Dios existe y que algún día nos va a premiar. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Muy importante. Así que en ese Salmo 11, versículo 1, cuando David dice, en el Señor me refugio, ¿cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Ninguna persona está mejor calificada para hablar de la confianza de Dios como aquel mismo que la practica. David les enseñaba con su ejemplo. Hay un refrán que todos hemos escuchado. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Salmo 37, versículos de 1 al 7 dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Así que este Salmo,
capítulo 11, versículo 1, en el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Que Dios te bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos con la continuación del desarrollo del tema de hoy. Adelante, David. Estamos hablando de las promesas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Primeramente, que iba a ser padre de una nación escogida, padre de muchas naciones, que a esta nación escogida prometió tierra para siempre y una bendición para Abraham y la nación escogida. Y finalmente, que en él, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Ya vemos que Dios cumplió todas sus promesas. La tierra para la nación escogida fue dado para siempre hasta la primera venida del Mesías. Vimos la semana pasada el cumplimiento espiritual en cuanto a la bendición a la nación escogida. Primeramente Zacarías, en Lucas capítulo 1, profetiza y dice que Dios está recordando su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham al pensar y hablar del nacimiento de primeramente Juan el Bautista y luego obviamente del Mesías, de Jesucristo. Juan el Bautista también dijo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, dando a entender que el cumplimiento de Abraham tiene cumplimiento sobre todo espiritual. También en Juan 8 Jesús dijo a los líderes judíos, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Y luego dice que aunque son descendientes de Abraham, en verdad su padre no era Abraham. Dice de una forma fuerte que en ese caso su padre era Satanás, porque era mentiroso, y ellos también seguían a él. Pablo también en el libro de Romanos habla en capítulo 4 que también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Precisamente por lo que estamos viendo en Romanos, viene capítulo 11, que ya mencionamos y hablaremos más adelante. Pero él hace esa pregunta precisamente porque él está enfatizando el cumplimiento espiritual de las promesas a Abraham. Como dice en Romanos 4:16, Abraham, quien es padre de todos nosotros. Y en Romanos capítulo 9 también dice, esto es, no son los hijos de la carne que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son considerados como descendientes. En el contexto está hablando también de Abraham. Entonces, queremos ver lo que dice en el libro de Pedro también para ver que estas bendiciones que Dios hizo por Abraham, de una nación escogida, una nación especial, tienen un cumplimiento espiritual. Vamos a leer 1 de Pedro 2, el 5 al 12. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la tiniebla a su luz admirable.
Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego que como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnien como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí vemos claramente, como fue profetizado en el Antiguo Testamento, que Dios iba a poner una piedra escogida, preciosa, Jesucristo, que iba a ser desechado por los constructores. Los constructores son los judíos, la nación judía escogida por Dios, que desecharon el mismo propósito por el cual Dios los escogió, desecharon a Jesús. Y Dios dice entonces que Él tiene una nación escogida, pero está hablando claramente que esa nación escogida ya no es Israel según la carne, es Israel según el Espíritu. Es un pueblo, es la iglesia, que es un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, adquirido, ¿verdad?, por la sangre de Cristo, para anunciar sus virtudes. Ahora, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Se ve el cambio. Un pueblo de Dios físico, Israel, ahora un pueblo espiritual que se compone, sí, de un remanente de Israel, más todos los que creen de los gentiles. Así que Dios tiene un plan maravilloso y cumple ese plan espiritualmente en un Israel espiritual que no ha desechado esa piedra angular, los que hemos aceptado Jesucristo. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos en Cristo Jesús, hermanas, amigos. Es un placer estar nuevamente aquí. En esta semana vamos a hablar sobre el buen camino, andar en el camino de los buenos. Dios quiere que nosotros seamos imitadores de lo bueno, que imitemos lo bueno y que imitemos a aquellos hombres y mujeres que andan conforme a su voluntad. Vamos a ir a Proverbios capítulo 2 en su verso 20. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos. Verso 21. Porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Lindo, hermoso. Por tanto, andarás en el camino de los buenos. Es importante para cada uno de nosotros tener un modelo, un amigo, un hermano en Cristo, al cual podamos imitar, así como imitamos a Jesús, así como Pablo dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. En la iglesia debemos también mirar esos buenos ejemplos. Y cuando vemos y encontramos un buen ejemplo en nuestra congregación local, querer ser como ellos, querer orar como ellos, querer servir como ellos, querer ser bondadosos como ellos. Mire cada uno de las virtudes de sus hermanos en Cristo Jesús, de sus hermanas en Cristo Jesús, e imite lo bueno que hay en ellos. Es el llamado que el proverbista está haciéndonos aquí en estos proverbios. Dice el verso 22, pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Así que siempre el Señor, en estos temas del bien y el mal, siempre nos presenta el final. Él trata de que visualicemos a dónde termina cada camino para que nosotros podamos escoger en una forma correcta. La buena elección, la buena práctica de la buena elección nos va a ayudar a nosotros a mantenernos en el camino de la vida, que es lo que debemos siempre de andar buscando. Proverbios 14 y en su verso 19, los malos
se inclinarán ante los buenos. Oiga usted, los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos a las puertas del justo. O sea que es un final. El Señor está mostrándonos una honra donde los buenos siempre van a tener esa honra. Nosotros debemos siempre buscar hacer el bien e imitar al que anda haciendo el bien. Salmo 125 y en su verso 4. El Señor dice: haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Es un pedido de oración que vemos que el salmista hace aquí a Dios. Oh Dios, ve este siervo, ve esta sierva, hazle bien, trátalos con bien, que ellos están tratando de agradarte. Que cada uno de nosotros decidamos enfocarnos en cómo ser buenos imitadores de la palabra de Dios. Dice en Efesios, en su capítulo 5 y en su verso 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos un llamado a ser imitadores de los buenos, de las cosas buenas, pero sobre todo del único bueno, según Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Dios me los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Agradecemos su sintonía y les recordamos nuestro número telefónico para contactarnos, para dejar cualquier mensaje o cualquier nota que quiera hacer a través de WhatsApp o mensaje regular. Área 351-209-5388. Seguimos con nuestro programa de hoy, Estudios de la Biblia. Hemos llegado a la última promesa que Dios hizo a Abraham. Alguna de las promesas tenía su cumplimiento físico, como de una nación escogida, de ser padre de muchas naciones, de una tierra física que dio a su pueblo, pero también las promesas más importantes tienen un cumplimiento espiritual. Y el último, quizás sea el más importante, que por medio de la simiente de Abraham, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esta bendición a toda la familia de la tierra no está hablando de una nación física en Jerusalén, que el Mesías va a reinar y va a traer paz al mundo físico, sino está hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El príncipe de paz iba a traer un reino espiritual, que su iglesia, que se glorifica después en el cielo. Vemos que en el libro de los Hechos, después de Hechos capítulo 2, donde se predica por primera vez el Evangelio, y se predica solamente a los judíos y prosélitos de diferentes partes del mundo, pero todos de la religión judía, porque el Evangelio es primeramente a los judíos. Pues en capítulo 3, Pedro y Juan entran en el templo, en el famoso caso donde vieron un cojo, y dijo Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Pues hizo andar este cojo en el templo, y obviamente a él saltar y brincar y llamar la atención y la gente conocer que fue sanado. Esto lo hizo Pedro para demostrar que la palabra que iba a hablar, porque los milagros siempre confirmaban la palabra,
venía de parte de Dios. Y muchos escucharon a Pablo predicar en el templo. Y en ese mensaje de salvación que trae a los judíos en el templo, en Hechos capítulo 3, vamos a leer lo que él dice en Hechos capítulo 3, del 22 al 26. Moisés dijo: el Señor le levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Aquí tenemos dos profecías del Antiguo Testamento. Primeramente, lo que Dios dijo a Moisés en el libro de Deuteronomio, que Dios iba a traer un profeta, que Dios iba a levantar, que era Jesucristo. Y es interesante que dice que todos los profetas, desde Samuel y sus sucesores en adelante, anunciaron estos días. ¿Cuáles días? La primera venida de Cristo. La gran mayoría de las profecías del Antiguo Testamento tiene que ver no con la segunda, sino la primera venida de Cristo. Cuando Cristo venía para cumplir espiritualmente las promesas hechas a Abraham. Sí, en este caso está hablando solamente a los judíos. Y a los judíos se está diciendo a ellos que ellos eran hijos del pacto y que Dios había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, para ustedes, en primer lugar, el evangelio es al judío primeramente, habiendo resucitado a su siervo, la resurrección de Cristo, lo ha enviado para que los bendiga. Mira la bendición que Dios prometió a Abraham, extendiéndose primeramente a los judíos, ¿a fin de qué? A fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. No se trata de un reino físico, no se trata de cosas físicas, se trata de que la gente se aparten de sus iniquidades, de sus pecados. La bendición espiritual en Cristo es salvación, rescate del pecado, que es en verdad el único problema que tiene la humanidad. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús, la única vía de salvación para llegar al Padre, con Víctor Ortiz desde Hudson Valley, New York. Saludos y bendiciones. Que la gracia del Dios Todopoderoso esté con ustedes. Estamos en el estudio de Jesús, alimento y bebida espiritual. El apóstol Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 y versículo 4, que los israelitas comieron alimento y bebida espiritual. Estábamos estudiando en el Antiguo Testamento la historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Al leer vimos en Éxodos capítulo 16, versículo 2 al 36, donde Dios provee a Moisés y al pueblo de Israel carne y pan del cielo. En Éxodos capítulo 17, versículo 1 al 7, pueden leer donde el pueblo de Israel volvió a murmurar contra Moisés porque tenían sed. En Éxodo capítulo 17, versículo 3, dice: pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés clamó al Señor en el versículo 4 y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrarán. El Señor le respondió en el versículo 5 y versículo 6 diciendo: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb.
golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Una vez más, el Señor provee al pueblo de Israel agua para su sostén en forma sobrenatural. El Antiguo Testamento compara frecuentemente a Dios con una roca que protege. Moisés dice que Israel engordó y despreció a la roca de su salvación en Deuteronomio capítulo 32. Veamos las Escrituras, donde podemos leer que Dios es identificado como la roca y roca de salvación, como lo es Cristo para nosotros, identificado por el apóstol Pablo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, dice, «Pero Jeshurún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo». Entonces abandonó a Dios lo que hizo y despreció a la roca de su salvación. En el versículo 18, dice, «Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz». En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, habla de Dios y su obra. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En Éxodos capítulo 17, versículo 6, Dios provee al pueblo de Israel con bebida para saciar su sed. Versículo 6 dice, «Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo». Podemos concluir que en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y versículo 4, el apóstol Pablo menciona la provisión de Dios como alimento y bebida espiritual. La carne, los codornices, el pan, el maná, que bajó del cielo, y el agua que brotó de la roca, siendo sustento físico para el pueblo de Israel, fue proveído por Dios, viniendo a ser alimento y bebida espiritual. Continuaremos en el próximo segmento en cómo Jesús es identificado como alimento y bebida espiritual. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130 en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Y seguimos con las promesas hechas a Abraham. En este momento, la promesa de bendecir en él a todas las familias de la tierra. Adelante, David. El problema de malentender el propósito eterno de Dios hacia su pueblo Israel no es nada nuevo. En la iglesia, en los primeros siglos, muchas personas creían que para ser cristiano uno tenía que ser judío primeramente. A veces se llaman este grupo de personas judaizantes. El libro de Gálatas se escribe a unas iglesias en Galacia que habían cambiado el evangelio diciendo que para ser salvo uno tenía que ser circuncidado primero, luego entregarse a Cristo. Y Pablo, a través de esta carta completa, aclara la verdad de propósito eterno espiritual hecho a Abraham y cómo se cumple en la iglesia. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, el versículo 6 hasta versículo 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Como alguien ha dicho, más claro no canta un gallo. Esta promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las naciones tiene que ver con los que tienen fe en Cristo Jesús.
ya sean judíos, ya sean gentiles. Dios, dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesús, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Que ellos son, entonces, los que son de la fe, son bendecidos con Abraham, el creyente. Vamos a seguir leyendo del versículo 10 hasta el versículo 14. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Estas son palabras fuertes. Pablo, en la carta a los Gálatas, tiene un lenguaje bastante fuerte a través del libro. Habla en capítulo 1 de los que predican otro evangelio, que sean anatema, o sea, que sean condenados. Y aquí también habla de los que son de las obras de la ley, están bajo maldición. Pero Jesús se hizo maldición para rescatarnos de la maldición bajo la ley, donde era imposible guardar la ley, y nos dio un camino de salvación por medio de su justicia, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. La misma Biblia nos está enseñando que la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las naciones se cumple espiritualmente, se extiende, y no solamente a los judíos que tienen fe, sino también a los gentiles, y así Dios bendice a todas las familias de la tierra por medio de Jesús. La mejor bendición que puede haber no es una bendición política, no es una bendición física, no es un reino físico, sino es salvación de los pecados, lo cual es el problema único que tiene el ser humano, que lo separa de Dios. Cristo vino para quitar esa maldición. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes. El tema para hoy: Jesús de Nazaret cumplió las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Nuestro Salvador Jesucristo, en estos primeros capítulos del libro de Mateo, muestra que tanto en su nacimiento como en sus años de crecimiento, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Nos encontramos ahora en la parte del rey Herodes. Había una profecía en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 49, versículo 10, que Judá tiene el cetro hasta que venga Silo. Y en la literatura rabínica, el Mesías vendría cuando la corona judía la iba a tener uno que no fuera judío, uno que no fuera descendiente de Judá. Y esto se cumplió con Herodes el Grande. Herodes el Grande era idumeo, y para ese tiempo debía entonces aparecer el Mesías. Los judíos pensaban que el Mesías no había aparecido, pero Mateo, aquí en el Evangelio, nos informa que sí, que el Mesías apareció cuando el rey Herodes estaba ejerciendo sus funciones. Herodes reinó cuando los magos que vinieron de tierras lejanas, es decir, estos sabios que venían de Babilonia o de aún más lejos, de la región donde la raza humana tuvo su origen, la tierra de Abraham, la tierra del cautiverio judío,
tierra en donde aún vivían muchos judíos, llegaron esos magos buscando al rey de los judíos para adorarle. Estos magos eran gentiles del oriente que tenían interés en adorar al rey. Herodes quería ir a adorar al niño, pero no sabía dónde encontrarlo. Reuniendo a los escribas, preguntó dónde habría de nacer el niño, y le dijeron que el niño iba a nacer en Belén de Judá, como lo había profetizado unos 8 siglos antes el profeta Miqueas. Herodes trató de matar al niño Jesús, y al ver que los magos se burlaron de él y se fueron por otro camino, Herodes mandó a que mataran a todos los niños que tuvieran menos de 2 años. Pero el ángel del Señor se le apareció a José en sueño para que se fuera a Egipto, cumpliéndose así lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esa profecía la podemos encontrar en el libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, cuando el rey Herodes mandó a que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados en Belén y sus alrededores. También vemos que aquí se cumplió otra profecía dicha por el profeta Jeremías. Dice Jeremías 31:15: así dice el Señor: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada, porque sus hijos que ya no existen. Muerto el rey Herodes, el ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto para que regresaran a la tierra de Israel. Y José y su familia vinieron y habitaron en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Veamos la cita bíblica en el profeta mesiánico Isaías, capítulo 11, versículo 1. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Aquí hay un juego de palabras. En hebreo, la palabra que habla de un retoño que brotará del tronco de Isaí y un vástago, la palabra vástago en el idioma hebreo es nashir, un vástago que crecería, refiriéndose al Mesías prometido. Por tanto, el Mesías sería llamado Nazareno, nashir, que tiene relación con un vástago nashir que crecería. Por lo tanto, Yeshua Nashir es el Mesías prometido, cumpliéndose la palabra profética por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo nos presenta todas estas profecías bíblicas para informarnos de que verdaderamente Jesús es el Mesías prometido, que cumplió las escrituras del Antiguo Testamento, y que por lo tanto nosotros debemos escuchar al Mesías y que debemos volvernos a nuestro Dios en arrepentimiento. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Una vez más, damos paso a nuestro hermano David Helio con la conclusión. Adelante, David. Una de las reglas más importantes de interpretación bíblica es dejar que la misma palabra se autointerprete. Cuando la Biblia dice lo que significa algo, especialmente en la profecía o del Antiguo Testamento, tenemos que seguirlo. Hemos visto en Gálatas capítulo 3 que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va explicando cómo es que Dios cumple la promesa a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a seguir leyendo en Gálatas capítulo 3, comenzando ahora en el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una,
y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Qué bellas son las promesas de Dios. Sí escogió un pueblo que se llama Israel, pero con un propósito mucho más grande, mucho más abarcador, un propósito de salvar al mundo entero por medio de Jesucristo, la simiente de Abraham. Y dice claramente la Escritura que las promesas hechas a Abraham tenía propósito principal de traer a Cristo al mundo, por medio de la fe en Jesús, salvar a toda la humanidad. Por eso que ya no hay judío, ni griego, esclavo, libre, hombre, mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Esto fue el propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1. Y que nosotros ahora, judíos y gentiles, somos uno en Cristo, somos de Cristo. Si nosotros hemos sido, como dice aquí, bautizados en Cristo, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, entramos en el cuerpo de Cristo y llegamos a ser parte de su iglesia, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el perdón de pecados, para entonces estar incorporado en los que ahora somos los hijos de Abraham, herederos de Abraham, según la promesa, hijos de la fe. La semana que viene quisiéramos contestar cualquier duda que pueda haber. Ya hemos hablado de Romanos 11, que tenemos que ir estudiando versículo por versículo, pero también quiero ofrecer que cualquier duda, cualquier pregunta que tenga alguien que esté escuchando, favor de llamar a 351-209-5388. Puede llamar este número, puede enviar un texto o puede conectar por WhatsApp por el mismo número. Queremos escuchar las preguntas y las dudas y trataremos de contestar conforme a la palabra de Dios, tratando de dejar a un lado nuestras opiniones. Que Dios le bendiga a todos y hasta la semana que viene. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado.
Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.